¿Cuántos sienten la presencia de Dios rico en esta tarde? Está tremendo esto aquí y yo sé que Dios seguirá haciendo lo que Él sabe hacer. Yo voy a comenzar. La presencia está tan linda que algunos tienen hasta calor. Le vamos a pedir que si lo pueden, no sé si cerrarlo la puerta más adelante allá para que se concentre un poquito el aire aquí, pero la presencia de Dios es lo que hace que nuestra vida y que nuestro venir aquí los domingos sea prácticamente valga la pena, porque si no vendríamos como a un culto más, a un tema religioso más. Pero cuando podemos sentir su presencia a través de la adoración, podemos poder decir vale la pena realmente todo esto. Yo no sé si usted se acuerda de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. ¿Cuáles se acuerdan? A ver. El domingo pasado, ¿de qué estábamos hablando? Por encima. Aterrizó ya. Por encima. Diga de nuevo, por encima. Y mientras meditaba, yo soy de las personas que cuando grabo yo me escucho, también para saber qué mejorar, pero también para edificarme a través de la palabra que Dios pone a través de mi boca, porque yo sé que no es mis emociones, sino Dios. Porque cuando Dios te da cosas en lo secreto y tú lo revelas en público, tú puedes sentir en tu espíritu y el espíritu de la otra persona también puede sentir, porque hay una conexión de espíritu a espíritu. Y mientras yo analizaba algo que no lo vi de esa manera, y es que la Biblia dice que Jesús caminó por encima de ¿qué? Sobre las aguas, por encima de la tormenta. Y hubo otro personaje que también caminó por encima de las aguas, por encima, que fue Pedro. Cuando nosotros analizamos la Biblia desde el antiguo pacto, hubieron hombres como Moisés que dividieron el mar en dos saliendo de Egipto. Hubieron hombres como Elías que golpearon con el manto de autoridad y las aguas del Jordán se dividieron. Hubieron hombres como Eliseo que también golpearon las aguas y el río Jordán se dividió, pero nunca nadie había caminado por encima de la tormenta. Solo Jesús y ¿quién? Y Pedro, bíblicamente hablando, caminaron por encima de la tormenta. Ahora yo le voy a hacer una pregunta para entrar al mensaje, que el mensaje de esta tarde va a continuación de lo que hablamos la semana pasada, por eso estamos retroalimentando. Yo le hago una pregunta a usted: ¿por qué usted cree que Jesús no se hundió? ¿Por qué usted cree que Jesús no se hundió? Por la fe, muy bien. Hablábamos que Pedro no caminó sobre las aguas, sino caminó sobre una palabra en fe. Por eso tampoco Pedro se hunde. ¿Cuándo comienza a hundirse? Cuando quita la mirada de la fe, muy bien me oí de la palabra, y comienza a ponerla en las dificultades y en la tormenta que azotaban la barca. Ahora, ¿por qué Jesús? Yo me ponía a analizar y el Espíritu me ministraba que Jesús no se hunde por una razón sencilla. Primero, Jesús. ¿Qué pasa cuando usted en un balde de agua o en un vaso de agua le tira aceite? El aceite se queda por encima de las aguas, no llega al fondo, ¿verdad que sí? O sea que el aceite no puede llegar abajo. Y esto es tremendo, porque cuando yo lo veía de esta manera y el Espíritu me ministraba, también escuchaba a un gran profeta de Dios que hablaba un poco a profundidad acerca de eso. Es porque el aceite no puede llegar al fondo del agua. Jesús iba a un lugar llamado el Getsemaní. Diga conmigo Getsemaní. La palabra Getsemaní es una palabra que quiere decir lagar de aceite. Y en el lagar de aceite era donde llevaban las aceitunas, y en ese lugar la pisaban para, una vez que la pisaban las aceitunas, de las aceitunas extraían ¿qué? El aceite. La palabra Jesús es un nombre, pero la palabra Cristo es un título, y la palabra Cristo quiere decir ungido. Ahora, ¿por qué Jesús no se hunde? Ya usted debe de saber. Por la unción que había en él. Porque como el agua no puede tragarse la unción, él caminó sobre las aguas porque
Y esto es algo que lo siento porque el Señor trataba conmigo hace menos de 24 horas. Cuando usted y yo caminamos bajo la unción del Espíritu Santo, van a venir tormentas a azotar nuestra barca, van a venir problemas y vicisitudes, pero de la única manera que nosotros no nos vamos a hundir es si tenemos aceite. Si vamos al lugar del lagar de aceite, si vamos al Getsemaní espiritual. Jesucristo iba a ese lugar y hasta el último día, estando sobre la tierra humanamente hablando, Él fue al lugar. Dice que Él estaba ya en el Getsemaní. Se llevó a algunos de sus discípulos, 3 de ellos estaban cerca, y dice que Él lloraba en angustia de espíritu. Gotas de lágrimas corrían por su frente, gotas de lágrimas corrían por sus mejillas, el sudor era como gotas de sangre, dice la Biblia. Y dijo: Padre, si fuera posible, pasa de mí este trago amargo. Si fuera posible, pasa de mí este momento. La parte humana de Jesús, si fuera posible que pase esto, no hay otra manera, Padre. El Padre quedó en silencio, diciéndole: no hay otra manera. Y vino el hombre interior y le dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando usted y yo vamos al Getsemaní, en el Getsemaní, así como es triturado la aceituna para traer el aceite, quizás tú y yo estamos pasando unos momentos donde estamos siendo pisoteados. Quizás estamos siendo triturados. Yo no sé si alguien me está entendiendo en su espíritu. Dile, tú debes de gozarte. ¿Por qué? Porque pronto viene el aceite. Pronto viene el aceite. Cuando las aceitunas son pisadas es porque van a extraer el aceite. ¿Qué sale de ti cuando te pisan? ¿Qué sale de mí cuando me pisan? Porque de eso va determinado lo que tú y yo estamos llenos. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Es tremendo porque usted y yo vamos al supermercado y compramos naranjas o limones y ustedes van a tener un precio. ¿Cuántos limones le dan por $1 o $2? ¿Cuántas naranjas le dan por $1 o $2? Dependiendo del supermercado, algunos dan más que otros. Pero si usted va a un restaurante y pide un jugo de limón o un jugo de naranja, el jugo de limón va a estar más caro que la naranja o el limón que compra. Ahora, ¿por qué el jugo de limón o de naranja está más caro que el limón o de naranja en sí? Pregúnteme por qué, pastor. Porque ha sido procesado. Porque ha sido procesado. O sea, tu proceso va a sacar valor de ti. Dale fuerte el aplauso al Señor. Las pruebas van a sacar el valor que hay en ti. Los problemas van a sacar el valor que hay en ti. Los procesos de nuestra vida sacan el valor que tenemos. Aleluya. ¿Hay alguien que está aquí? Amén. ¿Hay alguien que está aquí? Amén. Por eso usted lo va a entender que cuando Jesucristo estaba en la casa de Simón, yo siento fuerte el espíritu de esta palabra. Cuando Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, de repente una mujer que no estaba invitada se acercó por detrás y llorando. Y Simón desvió su mirada del maestro y de repente ve a esta mujer y dice: ¿pero quién la invitó a ella? Esta mujer saca un perfume, lo tira bajo los pies del Señor, con sus lágrimas y con su cabello, no había toalla, comenzó a jugar y a limpiar los pies. Porque Simón no había podido traer ni siquiera agua para limpiar los pies. Según la costumbre de la época, si tú entrabas a una casa, lo primero que tenía que hacer el dueño de la casa es sacar una toalla, buscar a alguien y que le laven los pies al visitante. Y dice que Simón el leproso deja su mirada de Jesús y comienza a mirar lo que está haciendo esta mujer. Y comienza a claudicar y a criticar. Deja que critiquen todo lo que ellos quieran, porque Dios está haciendo algo en ti, tú estás haciendo algo para Dios. Y déjame decirte que dice que este hombre comenzó a decir: si supiera que esta mujer es una mujer de bajo mundo, era una prostituta, y esta mujer tenía un alabastro, quiebra el alabastro y el alabastro lo derrama bajo el Señor. Pero miren lo que yo he hablado mucho de esto, pero no lo había visto de esta manera. Esta mañana mientras meditaba en esta palabra, el Señor me guiaba y decía que Judas dice: ese perfume es muy caro. Ese perfume es muy caro. Y
puede ser que nosotros escuchemos, wow, Judas sabe de perfume. Hubo un pastor, que yo he aprendido, un pastor, Miguel Sánchez, decía que cómo Judas sabe el valor de este perfume. Y él dice que las prostitutas de la época se conocían por el olor y el valor del perfume. Entonces, dice él que había mucha probabilidad de que Judas conocía el valor del perfume porque había conocido seguro y probablemente hubiese estado con esa mujer. Escuché. Ahora, ¿qué es lo que el Señor me mostraba? No eso. En la mañana cuando yo ministraba sobre esto, el Señor lo que ponía en mí, ¿cómo Judas se da cuenta del valor del perfume? Cuando fue, diga conmigo, quebrado. Diga, cuando el perfume se quebró, ahí se supo el valor. Cuando tú estés quebrado, pero mira, te voy a decir algo, que tú estés quebrada y quebrado en la presencia de Dios. No te quiebres en todos los lugares, porque cuando tú te quiebras en la presencia de Dios, ahí es donde sale tu valor. Aleluya. Esta mujer quebró el perfume en la presencia de Jesús, y al ser quebrado el perfume fue lo que pudieron deducir. Eso es un perfume de nardo fino, vale muchísimo, valía lo equivalente al salario de un año de una persona. Usted daría todo el ahorro, no el ahorro, el salario. Usted que gana $2.500 o $3.000 al mes, multiplícalo por 12, son como $60.000. Usted derramaría $60.000 en segundo en lo que el Señor, que eso hizo esta mujer. El perfume impregnó el lugar. Y yo me imaginaba que cuando dice que Jesucristo se desapareció de este lugar, pero se quedó un aroma. Eso quiere decir alabanza, adoración también, sacrificio. Pero también las mujeres de la época guardaban el perfume más caro, que es otra historia, la historia judía, para poder en el lugar de cuando se casaran con la persona, con su marido, en el lugar de la cama nupcial, en ese lugar de intimidad, dice que la mujer ungía al esposo para entrar al tema de la intimidad con un aceite fino. Y muchos dicen que cuando esta mujer unge a Jesús, lo que le está diciendo, yo he estado con muchos hombres, ya yo no necesito más nadie, yo quiero casarme contigo espiritualmente hablando. Y dice que ella depositó todo lo que para ella era valor. Muchos hombres quizás habían estado usándola, pero ella sabía que Jesús no la iba a usar. Por eso es que en el momento del quebrantamiento es en el momento donde se va a dar a conocer que tu valor. Y mire cómo hemos estado hablando. Estamos hablando bajo el poder de ¿qué? De la unción. Jesús no se hunde. ¿Por qué? Porque estaba ungido. Cristo quiere decir ungido. Ahora, cuando usted y yo nos llamamos cristianos, es como una traducción de pequeños Cristos, pequeños ungidos. Ahora, ¿usted me entiende que cuáles de los 12 discípulos caminaron sobre las aguas? Pedro está caminando sobre las aguas y no se hunde. La unción que tenía Jesucristo era una unción de transferencia a través de la confianza. Todos los 12 que estaban ahí dudaban, me voy a hundir, pero Pedro salió. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Usted conoce la historia. Pero lo que me sorprende es que ese mismo Pedro, aleluya, unos meses más adelante, dice que va al templo junto con Juan a la hora novena. La hora novena era la hora de la oración, y la hora de la oración eran las 3 de la tarde. Faltan unos 17 minutos para las 3 de la tarde acá. Y a esa hora de costumbre ellos iban a orar. Y de repente dice que cuando van entrando, escuche bien, había un hombre que estaba a la puerta ¿de qué? Del templo, que se llamaba La Hermosa. Y era un lismonero. Tenía una licencia para poder pedir limosna. Y estaba pidiendo. Y dice que él se queda con la mano extendida esperando que Pedro y Juan le den algo. Cuando Pedro y Juan van pasando, quizás muchas personas pasaban, lo miraban y se iban. O algunos quizás le daban. Pero Pedro y Juan se quedan mirando y le dicen, yo no tengo oro ni plata, hombre, pero lo que tengo todo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar con esto? Lo que siempre le he dicho. ¿Pedro estaba yendo al templo o estaba saliendo del templo? Le hago una pregunta. ¿Pedro estaba yendo o estaba saliendo? ¿Estaba yendo o estaba saliendo? ¿Estaba yendo o estaba saliendo? La Biblia dice estaba yendo. Y el hombre estaba en la puerta afuera. Ahora usted entiende cuando yo le digo que nosotros no vamos a buscar la unción, nosotros vamos a traer la unción. Porque Pedro estaba yendo. Y por
A veces creemos que venimos aquí a buscar. Hay un tiempo para buscar, pero hay un tiempo para dar. Ese hombre que había caminado sobre las aguas había recibido una transferencia de unción. Es el mismo Pedro que comienza y cuando llega dice: yo no necesito entrar al templo para salir ungido, porque el templo sin mí está seco. Esto es una casa consagrada a Dios, pero Dios no lo quiera. Si los pastores americanos venden esto a otra persona, todos lo pueden convertir en cualquier cosa. Usted y yo somos el templo del Dios vivo. Por eso Él dijo: yo no visto el templo hecho de mano de hombre, sino en corazones que estén dispuestos. Él habita en ti, Él habita en mí. Por eso es que cuando su presencia habita en nosotros, somos, diga conmigo, ungidos. Y cuando somos ungidos, aleluya, déselo fuerte al Señor. Cuando somos ungidos, no nos vamos a hundir. Vas a caminar por las aguas y no te vas a hundir. Era la lectura que tenía mi hermana Oralia. Vas a caminar por el fuego y las llamas no arderán en ti. Vas a caminar por encima, on the problem, por encima de todo el problema. Los problemas no te van a absorber. Aleluya. Ahora, ese es el mensaje, no es la continuación, porque le voy a hablar de algo que puede ser contrario a lo que le hablé el domingo, pero va de la mano, y es el desierto. Diga conmigo: el desierto. Ahora no voy a hablar de los mares. No le voy a hablar de los mares, no voy a hablar de las aguas, no voy a hablar de Jordán, no voy a hablar de la diferente manera de las aguas, sino voy a hablar del desierto. Así como la tormenta y la gran cantidad de agua puede ser tremenda, también el desierto puede ser una herramienta que puede ser Dios utilizándolo para poder atraerlo a Él, o también puede ser una herramienta para poder separarlo de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 43, aunque se lo pongo ahí, vaya a su Biblia para que descubra ahí y tenga el hábito de buscarlo. Vaya rapidito y luego vamos a estar en Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Presta atención, porque a veces creemos que somos llevados por el diablo al desierto. Dice: fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Para ser tentado por el diablo. ¿Qué es el desierto, mis queridos amados? El desierto es un lugar caliente, diga conmigo caliente, árido, diga conmigo árido, y solitario. Quien camina por el desierto tiene sed, no encuentra agua, tiene hambre y no encuentra comida, tiene calor y no encuentra sombra. En el desierto aparecen espejismos, hacen que uno crea que va a saciar la sed y el hambre. Pero estos espejismos no son más que meras ilusiones. Atravesar un desierto es peligroso. Habrán vientos fuertes que intentarán derribarnos. Habrá muchos riesgos a pesar de que estás completamente deshabitado. Por la noche, cuando la temperatura cae por debajo de cero, el sufrimiento parece interminable. No hay descanso ni paz, pues los peligros se multiplican con la repentina aparición de seres que se esconden durante el día. Ahora, usted y yo vamos a estar de acuerdo en una pregunta. Si esto pasa en el desierto, ¿por qué el Espíritu Santo nos lleva al desierto? El desierto, cada vez que nosotros escuchamos del desierto, el desierto es sinónimo ¿de qué? De escasez. Es sinónimo de soledad. El sol se pone más caliente que el de Arizona. Inclusive estamos en el desierto más grande de Estados Unidos. El desierto de Arizona es el desierto aquí, el desierto más grande de Estados Unidos está aquí. Y el estado de Arizona está construido prácticamente sobre un desierto. Imagínense el oasis que encontramos en este desierto, el estado de Arizona.
lleva al desierto si en el desierto hay sufrimiento? ¿Por qué Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado si en el desierto hay sufrimiento? ¿Qué quiere Dios tratar con nosotros en el desierto? Y más adelante esa pregunta tiene respuesta. Ahora escuche esto, diga conmigo, danzando en el desierto. Ese va a ser el tema, danzando en el desierto. Repítalo de nuevo, danzando en el desierto. ¿Por qué el Espíritu ponía esto, danzando en el desierto? No por la canción de yo danzo, danzo, danzo. Hace muchos años yo escuché una historia, y esta historia hablaba de que había una tribu en el África donde esta tribu la buscaban para poder llevarla a los lugares más áridos y secos. Y esta tribu había sido reconocida porque cuando llegaban a estos lugares secos y áridos, ellos tenían una danza que se llamaba la danza del agua. Y cuando comenzaban a danzar de una manera que no tenía explicación ni lógica matemática, llovía. Y casi siempre donde ellos iban y no llovía, llovía. Si había escasez en un lugar, decían, hay que traer a la tribu del agua. Hablaban con el jefe de la tribu, llevaban todos los danzores y caía agua. Era un misterio. ¿Por qué llovía cuando ellos danzaban, cuando ellos bailaban? Y hubo una persona que se le ocurrió ir a esa tribu y hacerle una pregunta al jefe de la tribu. Y le dice, yo estoy aquí porque me llama mucho la curiosidad algo. He viajado desde el oriente a este lugar, desde el occidente a este lugar. Y es porque en los lugares más secos y áridos, ya sean desiertos que no llueve, ustedes lo invitan y ustedes comienzan a tener la danza y llueve. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el truco? Porque realmente llueve. Y este hombre le contesta, lo que pasa es que nosotros llegamos y comenzamos a danzar y durante no llueve no paramos de danzar. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ellos no provocan la lluvia por la danza, sino es que ellos comienzan a danzar y dicen, durante nosotros no veamos la lluvia, no dejamos de bailar. No es que la danza produce la lluvia, es que ellos dicen, si duro 2 días, 3 días danzando y no llueve, sigo danzando. Si duro 3 semanas danzando y no llueve, sigo danzando. Si duro 4 meses danzando y no llueve, sigo danzando. Pero hasta que yo no vea la lluvia, yo no dejo de danzar. Yo no sé si usted me está entendiendo. Es que en medio de tu escasez, tú tienes que seguir danzando. Tú tienes que seguir danzando. Tú tienes que seguir predicando. Tú tienes que seguir orando. Tú tienes que seguir insistiendo. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, dicen los expertos. O sea, las personas pensaban que la danza producía la lluvia. No, era al revés. Ellos decían, es que nosotros nos ponemos a danzar y durante no vemos lluvia no nos vamos. ¿Cuánto tiempo, es la pregunta, estamos nosotros dispuestos a danzar sin ver la lluvia? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros dispuestos a orar sin ver la respuesta? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros dispuestos a leer y a confiar sin ver respuesta? Esta tribu se dio a conocer, no era porque su danza producía el agua, sino porque ellos no dejaban de danzar hasta que no lloviera. ¿Cuánto tiempo tú y yo podemos durar danzando en medio del desierto aunque no veamos la lluvia? Diga conmigo, danzando en el desierto. Éxodo capítulo 3 versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro. A mí me gustaría que si está por ahí mi hermano Leonel me ayude, porque ese que estaba por ahí. Cuando tú sientas que estemos en alta y todo, porque si no se te duerme. No, siento el poder ahí de esta palabra, toca los tambores y de repente baja, sube, que el Señor te guíe, hijo. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de quién? De Madián. Dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ahora el monte de Dios. Nosotros hemos hablado mucho de esto. Hemos hablado a través de cómo el servicio de Moisés
desató el encuentro, pero Dios me ponía esta frase de otra manera, yo la veía de otra manera. Usted y yo podemos leer la Biblia muchas veces, pero el Espíritu Santo te la va a mostrar de acuerdo a la necesidad de muchas maneras. Y de repente yo me ponía a ver a un Moisés nacido en un palacio, 40 años, le daban de todo. Moisés vestía con ropa de realeza, Moisés vestía con oro, con todo lo que era piedra preciosa, con collares lujosos. Y de repente dice que mata un egipcio, se desaparece y duró 40 años en un Egipto con todas las comodidades, y ahora está en un desierto. ¿Y usted sabe cuántos años duró Moisés? 40 años en ese desierto. ¿Por qué duró 40 años en ese desierto? Porque el desierto era el trato de Dios con Moisés. La Biblia dice que Moisés es el hombre más manso de la tierra, pero él no era así. Moisés era temperamental, era fosforito, como dice. Era de que tú no le hablabas mucho, te daba 2 fuetazos ahí. Yo le decía que cuando yo era medio adolescente era medio así, arrebatado. Decía de que el que ocupa es el primero, y era mentira, era para quitar la mano. Y de repente cuando ponían la mano, yo le daba un fundazo al otro. El que primero golpea, dice. Y Moisés era temperamental. A veces yo le digo a algunos de los líderes que yo era así. Y lamentablemente mi familia heredamos por la genética y también por las maldiciones generacionales el tema de ser impulsivo, de ser agresivo, de ser... Y yo era así antes de ser cristiano, yo me acuerdo. Y mi familia era así. Y a veces cuando a mí me ven como calmado, así buscando, no. Y a veces ese viejo hombre no es que está muerto, está dormido. Y cuando quieres sacar la mano, tú tienes que coger el mazo, como le dicen, no mandar el mazo y no sale. O a veces ese viejo hombre quiere sacar la voz y tú tienes que coger el mazo y le tumba todos los dientes. Porque el viejo hombre está ahí. Yo tengo el viejo hombre, pero la Biblia dice y sepultado el viejo hombre. Porque aunque tú lo tengas sepultado, él no muere, está dormidito ahí, que en cualquier momento va a querer sacar. Moisés tenía el viejo hombre y Dios tuvo que durar 40 años tratando con Moisés para sacarle ese viejo hombre. ¿Cuántos años Dios va a durar contigo? ¿Cuántos años Dios puede durar contigo? Conmigo. ¿Sabes que Dios no depende de Dios, depende de ti, depende de mí eso? Y dice que caminando por el desierto durante 40 años, llegó hasta dónde? ¿Hasta dónde llegó? Léalo. ¿Llegó hasta dónde? Hasta el monte Horeb, que es el monte de Dios. Ahora, yo no sé si tú estás entendiendo esto. Moisés tiene 80 años ya. No tenía 40 años. Tiene 80 años. 40 años caminando en un desierto. Ya no estaba pisando sobre realeza, estaba pisando sobre el polvo, pisando sobre alacranes. Y de repente, después de los 40 años en el desierto, siendo pastor de ovejas, que era uno de los oficios más insignificantes de la época, de repente, caminando en el desierto, ¿llegó hasta dónde? Yo creo que usted me diga, ¿llegó hasta dónde? Hasta Horeb. ¿Y qué era Horeb? Dígalo de nuevo, llegó hasta Horeb, y Horeb era él. Diga conmigo, monte de Dios, diga conmigo, monte de Dios. Lo que quiero decirte en esta tarde, aleluya, que pueda ser que tú y yo estemos caminando en el desierto, pero tu desierto y mi desierto no es el destino. Amén. Tu desierto y mi desierto es un camino. Porque el destino, ¿dónde está? Horeb, monte de Dios. Puede que estés en el camino del desierto, pero tu destino es Horeb, monte de Dios. No creas que vas a morir en el desierto. No creas que vas a fallecer en el desierto. Di conmigo, el desierto es un camino, no mi destino. Dilo de nuevo, el desierto es solo un camino, no es mi destino. Mi destino es el monte de Dios. Por eso es que cuando tú comienzas a atravesar el desierto, como dice Santiago 1 verso 2, que cuando estemos en esas diversas pruebas debemos de confiar, porque de allí vamos a salir nosotros ¿qué? Victoriosos. Que nos gocemos en medio de esa prueba, porque la prueba van a producir en nosotros la paz, el gozo. Y eso yo lo vi. O sea que Moisés está caminando en el desierto, estaba pastoreando ovejas en el desierto, pero el desierto simplemente era el punto B, no era el punto A, no era su punto B. A veces el desierto es el punto de partida, pero no quiere decir que tú te vas a quedar en el desierto.
Dios no quiere que tú fracases en el desierto. No, no, no. Usted y yo vamos a entender que el ministerio de Jesucristo nació en el desierto, pero no murió ni se quedó en el desierto. Aleluya. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, 600,000 hombres mayores a 20 años listos para la guerra salieron, sin contar los ancianos, los minusválidos, sin contar niños y sin contar mujeres. Y se cree aproximadamente que habían salido unos 3 millones de personas de Egipto. Era un pueblo grande. Y usted conoce la historia. Cruzaron el río y Dios lo introduce a un desierto. Y según la teología bíblica, el desierto era para ellos cruzarlo en 40 días y llegar a la tierra prometida, Canaán. Y cuando cruzaron el desierto y llegaron a los confines de los cananeos, llegaron a una ciudad que se llamaba Hebrón. Y Dios mandó a los dos, y Moisés mandó a los 2 espías. Usted conoce la historia. 2 de ellos vinieron dando un buen discurso, pero 10 de ellos vinieron metiéndole temor y miedo al pueblo. Y usted conoce la historia, que Dios se airó con el pueblo y le dijo a Moisés: esta generación no va a entrar excepto Josué y Caleb. Y de todos esos 3 millones de personas que salieron de Egipto, solo entraron 2. Y lo que necesariamente iba a durar 40 días, ¿duró cuánto? 40 años. Un año por día. O sea que el tiempo en el desierto no lo determina Dios, sino lo determinamos ¿quién? Nosotros. ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando Dios nos lleva al desierto para que aprendamos, durante no aprendemos, nos deja ir. Es una prueba. ¿Qué pasa si el profesor, sin tú saber y estar preparado para el siguiente nivel, te aprueba? Algunos en República Dominicana son medio corruptos. Si tú le llevabas un lugar que es un alcohol, te aprobaban. Un whisky. Algunos cuando te caen bien, no. Si somos aprobados sin estar preparados, eso va a producir un caos en nuestra vida. El pueblo duró 40 años en medio del desierto porque no aprendía. Llegaron y estaban mirando la tierra prometida. Y cuando se quejaron, ¿sabes lo que le dijo Dios? Ahora no van a entrar. Y se devolvieron. Y esos 40 días se convirtieron, digo conmigo, en 40 años. 40 años. ¿Y qué pasó? En medio de ese desierto ocurrieron muchas cosas. Pero aunque el pueblo no quería servir a Dios, algo lo que me llama la atención es que Dios nunca se apartó de su pueblo. Porque había una promesa y Dios le había dado una promesa, era que estaría con ellos todos los días. Tú sabías que a veces tú y yo somos malos con Dios y Dios sigue siendo bueno. Tú sabías que a veces tú y yo somos infieles con Dios y Dios sigue siendo fiel. Porque Él no depende de las respuestas que nosotros le damos, Él depende de lo que ha establecido en su palabra. Y Él dijo que estaría con nosotros. Con nosotros. Estaría contigo y sin ti. En lo que son de Colombia van a entender. Hay una compañía llamada Tigo. Contigo y sin Tigo. Escúcheme, mis queridos hermanos. Dios prometió que estaría con ese pueblo, aunque era un pueblo rebelde que no desobedecía a Dios cada rato. Y usted sabe lo que le da a Dios. Dios le da durante el día que en el medio del desierto le da una columna de nube. Y la columna de nube lo protegía ¿de qué? De lo que hablamos, del sol y de la fatiga. Si usted ve que el sol aquí se pone a 117, estaba los otros días 118. Yo decía, ay Dios mío, los que andan por fuera ahorita. Esa columna de nube lo protegía de la fatiga del sol. Era como un aire acondicionado en medio del desierto. Cada vez que la nube se movía, el pueblo tenía que moverse. Ahora, si no se movían bajo la nube, había problemas. Algunos se deshidrataban. Y le voy a decir algo: Caleb y Josué durante 40 años comenzaron a ver muertes masivas en medio del desierto. Primer año, 200 muertes, 300 muertes en el segundo año. Y el desierto se convirtió en un cementerio para más de 2 millones y pico de personas. Toda la generación que salió de Egipto, hermano, murió. Y solo los que nacieron en el desierto fueron los que entraron a la tierra Canaán. Y morían. Y cada
cada año eran muertes masivas, terrible. Imagínense ver Josué y Caleb viendo eso. Ellos fueron los únicos que no se quejaron cuando fueron y vieron. Pero aún así la nube de Dios estaba protegiéndolo. Y por la noche había que una columna de fuego. Las fieras que querían atacar al pueblo de Dios durante la noche, la columna de fuego que hacía, lo espantaba. Las víboras que querían morder en el desierto, la cascabel que querían, la columna de fuego rodeaba el campamento, rodeaba todo el pueblo y lo espantaba. Cuando tú y yo estamos bajo la nube de Dios, bajo el fuego de Dios, ya sea en la noche o en el día, nada te va a tocar. Tú y yo debemos de entender que tanto la nube nos protege durante el día, pero el fuego nos protege durante la noche. Conoce la historia de cuando estaba Pablo yendo a Roma. El barco donde iban naufragó, se desbarató todo, cayeron en una isla desierta. Y la mayoría pensaban que eran por Pablo que habían naufragado y comenzaron a injuriarlo. Y de repente Pablo se arrima al fuego y vino una serpiente más venenosa que la cascabel de aquí del desierto de esa isla llamada Malta, y se le prendió. Y todo el mundo dijeron: wow, este es un homicida, un asesino, el cual se ha librado de los dioses del mar y aquí va a morir. Y déjame decirte algo, dice que cuando la picó esa serpiente, todos los que estaban ahí comenzaron a mirar a ver si Pablo iba a comenzar a hincharse, porque lo primero que producía esa serpiente era hinchazón. Aleluya. Pero tú sabes por qué los hinchó. Y pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la sangre de Pablo no había sangre normal, estaba la sangre del Nazareno. Y dice que cuando se le prendió, Pablo fue al fuego, la pegó en el fuego. ¿Usted sabe lo que pasó con la víbora? Se le desprendió y se achicharró. A veces hay muchas personas que son víboras que se te van a prender a ti, y tú tienes que llevarla al fuego. No discutas con la víbora, llévala al fuego, llévala a la presencia, llévala allá, porque es ahí donde Dios va a desprender toda víbora de tu vida. En medio de ese desierto, de esa isla, no discuta con la víbora. Y cuando se murió y se le desprendió del fuego, estaban esperando, y dice que en esa misma isla fue y le predicó un procónsul y se convirtió. Y al ver el milagro, todos dijeron: wow, este es Mercurio, Júpiter, no sé, un dios que lo adoraban. Porque ellos pensaban que este hombre era un hijo del mar, que se había salvado de las aguas y debería de morir, y salvándose de las aguas, viene una serpiente y lo muere. Usted sabe lo que me enseña esto, mi queridos hermanos, que usted y yo no estamos excepto de que nos pasen situaciones, nos van a pasar. Ahora, lo que Dios dijo es que iba a estar con nosotros. De nuevo digan: Dios va a estar conmigo, díganlo. Dios va a estar conmigo. Tu desierto simplemente es el camino al destino. Y tu destino es Oreb del monte de Dios. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Conocemos esa historia de cómo todo el pueblo en el desierto comió maná. Era un pan que descendía del cielo todos los días por la mañana, descendía ese maná y ellos podían comer. Y cuando se cansaron y comenzaron a criticar, aleluya, el maná, entonces Dios le mandó ¿qué? Codornices. Es terrible, porque escuchaba un pastor que decía que lo normal es que nosotros alimentemos las aves. Lo anormal es que las aves nos alimenten a nosotros. Elías fue alimentado en el arroyo de Querit. ¿Por qué? Por aves. Porque nuestro Dios es un Dios no natural. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y lo sobrenatural es lo natural de Dios, pero aceleradamente, mis queridos hermanos. Usted y yo debemos de vivir no mirando con estos ojos físicos, sino mirando con los ojos de la fe. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en medio de ese desierto, la columna de nube lo protegía del día, la columna de fuego de la fiera de la noche. La columna de fuego servía como una calefacción para el frío. Usted sabía que el desierto en la noche puede tomar temperatura bajo cero. Aunque el día se ponga pero bien caliente como un horno, durante la noche puede bajar a cero. Esa columna de fuego servía como de calefacción para el pueblo. Todo el pueblo que se salía de la columna de fuego se moría del frío. Y todos los que se salían de la columna de la nube se quemaban por el calor. Ahora, cuando tú y yo estamos en el desierto, lo que tenemos que asegurarnos es no salirnos ¿de qué? De la nube. Y no salirnos de qué?
quedar columna de fuego. Yo le decía en una enseñanza un martes de esto que cuando se sonaba la trompeta, habían dos sonidos de la trompeta, ¿se acuerdan? El sonido de reunión y el sonido de hay que levantar el campamento porque ya la nube se está moviendo. Y si era de noche hay que levantar el campamento porque ya la columna de fuego se está moviendo. Algunos cuando le tocaba de noche, la sábana se les pegaba y se quedaban ahí. Y se dormían y de repente 2 horas o 3 horas después, ¿y dónde están? Y morían muchos en el desierto. Nosotros vamos a comenzar un tiempo, y hago un paréntesis, vamos a comenzar un tiempo para comenzar a orar. Dios puso eso en mi espíritu y lo hablé con mi esposa para comenzar a orar a las 3 de la mañana. Yo sé que algunos lo están haciendo, pero voy a comenzar a dar un seminario de media hora y media hora de oración a esa hora. Los que se quieran conectar y se puedan conectar, miren, mis queridos hermanos, yo he sentido en mi espíritu que la iglesia está entrando en una dimensión poderosa. Y sin oración no hay poder de Dios. Sin oración, por más estrategia que tengamos nosotros, le decía yo a Alex, que por más estrategia que tengamos nosotros de crecimiento, si no hay unción y no hay poder, no vamos a crecer. Porque de qué nos sirve que crezcamos en número y no crezcamos aquí. En ese desierto, muchos se quedaban dormidos. Sonaba la trompeta y estaban en el quinto sueño. Algunos eran maldadosos, algunos estaban, yo les decía que algunos sonaba la trompeta y la abuelita que estaba ahí, la suegra estaba ahí, levantaba la cabeza, ya no vamos, no sigan durmiendo. Mi niña, mi por Dios, y la dormían más para que se quedara ahí la suegra. La suegra había los ojos al otro día y veía que 3 horas de camino iba allá. Algunos eran maldadosos, ¿no? Hay que despertarse, mis queridos hermanos. Y dice que en medio de ese desierto, mis queridos hermanos, es tremendo. La Biblia dice que el pueblo de Dios no entró a un Zara, no entró a un Macy, no entró a un Rose, no entró a comprar ningún tipo de ropa. Y dice que durante los 40 años su ropa no se desgastó. No se desgastó. Pero lo que más me sorprende no es que la ropa se haya desgastado, sino que los zapatos crecían con los pies de los niños. Usted se ha puesto a pensar. Durante 40 años en un desierto, la ropa no se desgasta y los pies le iban creciendo y el calzado también le crecía. Su Dios y mi Dios es un Dios sobrenatural. Es un Dios sobrenatural. Y vamos a comenzar a vivir cosas de miedo, mis queridos hermanos, porque nuestro Dios no es un Dios natural, nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y ya me quedan 17 minutos, a las 3:30 terminamos. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Diga conmigo, agua sobre el sequedal. Diga conmigo, agua sobre el sequedal. A veces tú y yo podemos ver como que hay áreas en nuestra vida secas, como que no avanzamos, y parece como que Dios ha terminado con nosotros. No. Isaías dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Génesis 1 dice, porque en el principio la tierra estaba en caos, desordenada y vacía. El abismo cubría la faz de las tierras, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿quién? De las aguas. En medio del sequedal Dios derramará que ríos. Aleluya. Usted sabía que usted y yo estamos compuestos por más del 70% de agua. Ahora, cuando la Biblia dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas en Génesis, quiere decir que aunque por fuera yo me vea que estoy seco, por dentro el Espíritu se está moviendo por encima del 70% de lo que soy, que es agua. Puede que la persona vea, tú no vas para ningún lado, tú estás seco, seca. Dile, aguántate un ratito, espérame unas 2 semanas o 3 semanas. Porque lo que tú estás mirando ahora es la versión 0.1. Déjame cuando llegue a la versión 2.0 o cuando llegue a la versión 3.0. Nuestro Dios es un Dios que va produciendo cambio en nosotros de menos a más. En medio del sequedal dice que Él derramará aguas. Y se acuerda que Jesucristo dijo que el que cree en Él, diga conmigo, el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Hablando del Espíritu.
Puede que esté seca o seco en una área, pero déjame decirte que si el Espíritu Santo de Dios está ahí, es para derramar agua en medio del sequedal. Dice que la mano de Jehová, Ezequiel capítulo 37, vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto es una historia tremenda, porque el profeta Ezequiel es uno de los profetas que ve visiones tremendas. Y dice que Dios lo lleva a un valle, y en ese valle estaba lleno de huesos secos. Pero ¿qué dice? La mano de Jehová vino sobre él y lo llevó. No te muevas al desierto tú solo. No te muevas al desierto por tu propia prudencia. No te muevas al desierto diciendo: yo soy un toro, yo puedo hacer eso. No te muevas al desierto confiando en tu propia prudencia. Dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, pero dice que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel y lo llevó el Espíritu de Jehová. ¿A dónde? A un valle de huesos secos. Y el profeta Ezequiel comienza a decir: y este valle estaba seco y seco en gran manera. Y el Señor le pregunta a Ezequiel. ¿Qué pregunta le pregunta a Ezequiel? A ver, lo que lee en la Biblia. Le pregunta al profeta Ezequiel: Ezequiel, hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Ezequiel comenzó a ver los huesos. El hueso de un brazo por allá, el hueso de otro brazo por allá, el pie por allá. Y dice Ezequiel, cuando usted comienza a leer esos versículos más abajo, y estaban secos, y dice: y seco en gran manera. No era de que estaban muertos de una semana, estaban secos en el desierto en gran manera. Pero déjame decirte algo, lo que más me impresiona de Ezequiel es que cuando Jehová le hace la pregunta: Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Ezequiel se calla, y como no sabía la respuesta, no comenzó a hablar de más. Hay personas que no conocen la respuesta y se la inventan. Mira, yo he aprendido que si yo no me sé algo, yo me quedo calladito. Como dicen, boca callada, no entra moca. Porque hay personas que quieren parecer que saben mucho, y cuando tú le haces una pregunta y de repente quieren saber toda la respuesta, y cuando no se sabe la respuesta correcta, comienza a darte respuestas que no son. Y cuando Dios le hace la pregunta a Ezequiel: ¿estos huesos van a vivir? Siendo un profeta de Dios, era la voz de Dios en la tierra. Él no dijo sí o no, solo dijo: Jehová, solo tú lo sabes. Hay respuesta, mis queridos hermanos, que solo la tiene Dios. Hay respuesta que solo la tiene Dios. Hay respuesta que no la tiene tú, no la tiene tu esposo, no la tiene tu esposa, no la tiene tus hijos, no la tiene nadie. Hay respuesta que solamente está en el corazón de Dios. Y tú y yo, como Ezequiel, tenemos que decir: Jehová, yo no entiendo esta situación, yo no entiendo la respuesta, pero tú sí lo sabes. Y a Dios le agradó tanto eso que le dijo: hijo de hombre, levántate y profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de ser prontos para oír y tardo para hablar. Hay respuesta que si no la tenemos, mejor calladito nos vemos más bonito, dice el libro. Porque cuando tú sueltas algo que tú no sabes incorrectamente, como sale de tu boca, tú le das poder a que eso te ate. Por eso tienes que tener cuidado lo que tú sueltas para tu vida y lo que tú sueltas para los que están bajo la autoridad. En el caso de nosotros, los que tenemos hijos, tenemos que tener cuidado de las palabras que soltamos para nuestros hijos. ¿Cuáles son las palabras que tú sueltas para tus hijos, para las personas que están bajo la autoridad que tú tienes? Porque todo lo que tú estás bajo autoridad de ti es influenciado por ti. ¿Se acuerda que dice la Biblia que toda la tierra entró en pecado? ¿Por qué? Porque Adán pecó. Pero ¿por qué toda la tierra entró en el pecado? Porque la tierra estaba sujetada aquí a Adán. Y todo lo que estaba sujetado al hombre pecar, entonces la tierra entró en una maldición. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que declaramos. Si no sabemos, solamente podemos decir: Jehová, solamente tú lo sabes. Dice que a Jehová le gustó tanto esa respuesta que le dijo a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, todo eso. Imagínense Ezequiel en medio de un desierto, mirando cientos de miles. Era un ejército que había muerto en batalla y habían pasado años en la visión. Pero esto era una profecía que hablaba acerca de la restauración de Israel, que iban a ser Israel desde que Babilonia invadió el reino del norte y el reino del sur, lo llevó cautivo. Jamás ellos volvieron a ser nación. Pasaron más de 2000 años, más de 2800 años,
Y en el año 1948, Benjamín Ben Gurión, un 10 de mayo, dijo: ahora Israel es una nación. Y ahí es donde se cumple la palabra de Ezequiel capítulo 37 y 38, la restauración política de Israel. Estaba hablando algo profético para el pueblo de Israel, pero también estaba hablando algo profético para nuestra vida. A veces hay sequedad, que se ven como que nada está funcionando, no hay agua, no hay corriente de nada, y creemos como que todo llegó ahí. Pero déjame decirte que cuando viene la voz de Dios, todo se activa. Cuando viene la voz de Dios, todo se activa. Por eso Jehová le dijo a Ezequiel: ahora, hijo de hombre, profetiza estos huesos. Y dice Ezequiel: y profeticé como me habían enviado. Y dice que cuando comenzó a profetizar, los huesos comenzaron a venir de diferente. No porque se le metió un hueso de un soldado a otro soldado. Imagínense que se le ponga el hueso de la patita de un enanito a un gigante como Goliat. Dios es ordenado, mis queridos hermanos. Dice que cuando el profeta Ezequiel comenzó a profetizar, dice que los huesos, dice que hubo como un terremoto. Léalo, el capítulo 37 de Ezequiel. Hubo un murmullo y dice que cada hueso se imputó con él. Yo me imagino que cuando el remolino y el terremoto venía, que un hueso del pie se le ponía en un brazo, decía: no, esto no va aquí, y seguía caminando, y uno del tobillo, y dice que cada hueso, grande y pequeño, cada hueso con su hueso. Dice que cuando se formó ya el esqueleto, dice que después del esqueleto vinieron tendones, y después del tendón vino la piel y cubrió el cuerpo de esos esqueletos. Pero dice la Biblia más abajo que aún no habían hecho espíritu de vida, porque Ezequiel no le había profetizado vida. ¿Saben que hay muchas personas en las iglesias? Hace muchos años yo prediqué un mensaje acerca de la etapa del muñeco de barro, que fue la primera etapa donde Dios formó a Adán del polvo, hizo un muñeco de barro, pero dice que no había nada en él, porque todavía no estaba el soplo. Y dice que cuando Dios sopló, ese muñeco de barro fue un ser viviente. La palabra soplo es neuma, de neumático, lo que se infla en nuestra llanta, ¿verdad? Y dice que cuando sopló, el muñeco de barro que era Adán se hizo un ser viviente. Eso pasaba con este ejército de esqueletos. Estaban con piel, estaban con hueso, estaban con tendones, porque estaban todavía muertos. Hasta que le dijo: ahora profetiza. Y dice que Ezequiel habló al espíritu y dijo: espíritu, sopla de los cuatro vientos. Y dice que cuando sopló y comenzó Ezequiel a profetizar, el espíritu de Dios entró en ellos y le dio vida, y dice que comenzaron a ponerse de pie, y fue un gran ejército. Parece una película de Walking Dead, no, pero eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. ¿Y qué es lo que Dios quiere dejarnos entender con esto? No importa, porque mira, la Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No temeré mal alguno. A ver, lo que lee la Biblia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué dice el salmista? Porque tu vara y tu callado me infundirán. El pastor tenía una vara y tenía un callado. En el callado era para subir las montañas y las colinas y a llevar esas ovejitas que privaban en cabrito, y se remontaba y subía con el callado. Pero también el callado era para darle un garrotazo a la fiera que quería morder a las ovejas. Pero en la vara, escuche esto, en la vara estaban todas las promesas que Dios le daba al pastor. Y cuando David dice: porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, lo que está diciendo: todas las promesas que tú has dicho de mí me infunden aliento. No importa mi realidad, lo que importa es la verdad de lo que tú dices. Amén. ¿Dónde está tu vara? Amén. ¿Alguien tiene su vara ahí? Amén. Levante su vara. Esa es su vara. Esa es la palabra de Dios, la autoridad, esa es su vara. Ahí están todas las promesas de su Dios. Porque su vara y su callado, ¿qué va a hacer? ¿Está desanimado? Su vara y su callado te van a infundir. ¿Está en depresión? Su vara y su callado te infundirán. Todo tiene solución en las promesas de nuestro Dios. Y termino con esto. Los 6 minutos. Aleluya. Aleluya. ¿Están aquí o se me durmieron? Tenemos casi una hora ya.
Escúcheme. Oseas, capítulo 2:14 dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. No voy a abundar mucho. El profeta Oseas es uno de los profetas que muy poco le gustan hablar de él, porque cuando usted lee la Biblia, Oseas, Dios lo manda a hacer cosas raras y extrañas. Y por eso es que muy poco le gusta hablar. Pero una de las cosas que me llama la atención es que dice que Dios nos traerá. Está hablando de su pueblo, está hablando de la nación de Israel, pero nosotros somos ese Israel injertado espiritual. Dice que nos traerá y nos llevará al desierto y hablará que a nuestro corazón. El original dice: y nos conquistará, nos enamorará. Y dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. El desierto, una de las cosas que hace en nuestra vida es revelar a Dios en nuestra vida de cómo Él es. En el desierto tú y yo podemos conocer a Dios. Por eso es que en medio de un avión se está cayendo, todo el mundo es cristiano y ora. Hasta el ateo dice: Dios sí, nos salva. Porque en medio del desierto, a veces Dios lo desata en nuestra vida para que nosotros podamos conocer. Y termino con la lectura que inicié. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Asegúrate que cuando tú y yo entremos en el desierto, seamos llevados y guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque aquel que nos introduce en el desierto es aquel que nos sacará del desierto. Cuando nosotros nos introducimos en el desierto, entonces Dios dice: sal, porque yo no fui que te entré. Dice que fue llevado porque por el Espíritu al desierto. Póngase sobre sus pies. Y dice: para ser tentado. Y le voy a dejar esta palabra, mi queridos hermanos. Jesucristo, presta atención, Jesucristo es bautizado en los versículos anteriores por Juan, el que dijo: voz del que clama ¿dónde? En el desierto, preparad camino. Se lo voy a decir facilito así para que me entiendan. Juan, ¿quién era? La voz que clamaba en el desierto. Esa profecía de Isaías que leímos 800 años después se cumplió en Juan el Bautista. Juan era la voz que clamaba ¿en dónde? En el desierto, y que iba a preparar el camino para la venida ¿de quién? De Jesús. Ahora preste atención, que esto es muy importante. Cuando usted y yo somos una voz, podemos anunciar el camino. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas personas que son ecos, no voz. ¿Qué es un eco? Alguien que repite como un loro o un papagayo, pues. ¿Qué es un eco? Las personas que están escuchando malas noticias, ya sea de inmigración o de inflación o de quebración y de todo lo sion, repiten esa historia y se convierten en un eco. Lo que somos voces, podemos decir: yo sé que hay un eco por ahí que está diciendo que el diablo va a acabar con todo esto, que la noticia está diciendo que Donald Trump viene, él mismo va a llevarse a todos los indocumentados. El que es eco repite lo que escucha. Por el que es voz habla lo que Dios habla. Por eso es que cuando Juan dice: una voz de que clama en el desierto soy yo. ¿Cuántos son voces? Diga conmigo: yo no soy eco. Dígalo: yo no soy eco. Yo soy una voz. Por eso es que el que eco le mete terror y temblor a la gente, para que tomen decisiones basado en el miedo, no en la fe. Lo que somos voces infundimos aliento, vida. Por eso Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias. ¿Cuándo tú te das cuenta que una persona es un eco? Cuando todo lo que habla son malas noticias. Cuando una persona es una voz, cuando da buenas nuevas. Cuando dice: yo sé que está en el suelo, pero Dios te va a levantar. Si 7 veces cae justo, 7 veces Dios lo levantará. Yo no estoy mirando la realidad de tu vida, yo estoy mirando la verdad de lo que Dios dijo en su palabra. Por eso Juan dijo: es una voz que clama en el desierto.
Estoy preparando el camino. Y cuando usted y yo nos convertimos en voces en el desierto, porque van a venir momentos que el desierto es lo que va a preparar para que tú no hables con tu boca, sino que hables con tus acciones. Y los demás vean no lo que tú estás diciendo, vean lo que Dios está haciendo en ti. Porque tus hechos van a hablar más fuerte que tus palabras. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu después de ser bautizado por Juan, después de escucharse la voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, después de ver al Espíritu que descendía como forma corporal de paloma, después que él es ungido, bautizado, la multitud no lo esperaron a él. Él no fue a sanar y a predicar. ¿A dónde fue él? Al desierto. Cuando usted lea eso, usted se va a dar cuenta que el primer mensaje de Jesús, después de ser bautizado, ungido, no fue ir a los 5,000. Dice que el Espíritu lo llevó ¿a qué? Al desierto. Porque en el desierto es donde desaparece en tu vida y en mi vida lo que Dios no quiere que esté, y Dios pone lo que Dios quiere que esté. En el desierto es donde Dios quita mucha humanidad y pone lo espiritual. Y déjame decirte algo más tremendo, porque cuando estamos buscando a Dios como Jesús, Dios nos lleva en el Espíritu al desierto y está buscando a Dios. ¿Y usted cree quién se le pareció? ¿Quién se le apareció? El diablo. ¿Usted sabe lo que me da a entender esto? Que muchas veces tú y yo vamos a estar buscando a Dios como locos, y de repente, pensando que vamos a encontrar a Dios, se va a levantar el diablo. Ay, santo. A veces hay personas que dicen: pero yo dije que está buscando a Dios, ¿y cómo es que le vienen todos estos problemas? Espérate, tranquila, esa es la primera etapa. Cuando estás buscando a Dios y eres llevado al desierto, tú crees que Dios se va a aparecer en tu desierto, pero no se aparece Dios. La Biblia dice que el que se apareció fue el otro. El diablo se apareció. Jesús no estaba mal. Por eso es que en medio de tu desierto no necesariamente tú tienes que estar mal, porque el escriba y el fariseo dicen: algo malo debe de estar haciendo, que le pasa a la de Caín. Sale de Guatemala y se mete a Guatapeor. Parece como que el diablo le ha visitado. Sí, el diablo le visitó, pero no quiere decir que está mal. ¿Por qué? Porque antes de que se manifestara la gloria de Dios a través de Jesús, Jesús tenía que ser introducido en el desierto. Por eso no crea que cuando esté buscando a Dios y vengan los problemas, crea que estás mal. No estás mal, va bien. Jesús fue por el Espíritu, y no fue Dios, no fue Satanás que llegó. Pero lo que él dijo: te va a zarandear, pero yo no he creado un cerco para que tu fe no falte. Pasarás por el fuego, pero las llamas no van a arder en ti. Y pasarás por las aguas, pero las aguas no te van a ahogar. Porque yo te he prometido que estaría contigo todos los días del mundo. Yo no sé el desierto que tú has pasado, pero tengo como una voz de tú a decirte: Dios no ha terminado contigo todavía. Él no ha terminado contigo. Él no ha terminado contigo. Aleluya. Hay alguien que lo cree. Si estás buscando a Dios y encuentras que el diablo se está manifestando en tu desierto, sigue, porque va buscando buen camino. Porque cuando tú le pisas el rabo al gato saca las uñas. Aleluya. Si estás teniendo problemas y crees: ¿pero qué me pasa? Ahora no, dale gracias a Dios. Porque Dios está madurando áreas en tu vida, porque lo que viene es tremendo. Lo que viene, acuérdate que tú eres como bambú, y el bambú crece hacia abajo porque viene un crecimiento acelerado para que tú puedas tener allá arriba de las alturas todo lo que Dios te va a entregar 35 metros más arriba. Y estoy hablando a tu espíritu y te estoy profetizando. Declaro que todo aquel, alza tu mano al cielo, que todo aquel que esté pasando por un desierto, no sé si es un desierto de soledad, Él derramará río en el sequedal. Yo no sé si es un desierto financiero, yo no sé si es un desierto de salud, yo no sé si es un desierto que tienes deseo de volver y ver a alguien y no lo puedes ver. Yo no sé cuál es tu desierto, pero déjame decirte que aunque el diablo se aparezca en el desierto, hay alguien que se llama el Espíritu Santo de Dios, que se está moviendo en medio de las aguas. Y Él no te ha dejado solo. Él no te ha dejado solo. Él está ahí. Él está ahí. En mi angustia yo
En mi angustia yo clamé, alza tu corazón al cielo ahí donde está. En medio del desierto yo he estado ahí y estaré ahí contigo. Adora al Rey, fluye. Espíritu Santo, Dios te está ministrando ahí donde está. Viva, oh, oh Espíritu Santo de Dios. Detiene tu espíritu, que cuando me tocas, me haces, oh Espíritu Santo, que es tu presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Y